sanitario y todo lo que es la gestión del suministro, la selección, adquisición, distribución, prescripción y dispensación del medicamento de uso humano. Así también como medicamentos especiales, como son los biológicos, los hemoderivados, que le vamos a dedicar un capítulo entero, alimentos de uso médico, cosméticos, productos odontológicos, dispositivos médicos, los productos homeopáticos y productos medicinales naturales y tradicionales. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? Garantizar medicamentos que tengan calidad y eficacia comprobada, preservando que la relación beneficio-riesgo sea favorable a la salud y que sean accesibles a todos los habitantes del país. Establecer un universo racional de medicamentos de costo-beneficio favorable para la comunidad acorde con las necesidades de las patologías prevalentes del país. Revisar y actualizar en forma permanente el formulario terapéutico nacional, las normas farmacológicas y las normas terapéuticas. Establecer normas para la creación de sistemas de farmacovigilancia, de uso racional y de información sobre el medicamento. ¿Alguien sabe qué es el formulario terapéutico nacional? ¿Qué se les ocurre que es? ¿Puede ser el Vademecum, doctora? Sí, pero Vademecum, ¿de qué tipo? Los medicamentos esenciales, doctora. Eso, ¿no? Bueno, es como un vademecum solo de medicamentos esenciales. Bueno, medicamentos esenciales que estén dentro de la lista nacional del medicamento, ¿sí? Solo los de la lista nacional del medicamento. Establecer pautas de selección de medicamentos destinados a los diferentes niveles incorporados en el Sistema Nacional de Salud. Esto en base, ¿no?, a lo que siempre les he dicho, la lista nacional del medicamento. Normar las actividades de la industria farmacéutica nacional. Todo está bajo la norma. Establecer la norma para la importación de medicamentos. Como ven, existe todo bien normado. Es cuestión de aplicar. También otro objetivo es normar la dispensación de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos estatales descentralizados y privados. Reglamentar la oferta en el mercado nacional de productos farmacéuticos terminados, productos naturales, homeopáticos, cosméticos, odontológicos, radiofármacos, biológicos y otros. Reglamentar la prescripción y dispensación de medicamentos psicoactivos, estupefacientes y psicotrópicos. También vamos a llevar un tema especial. Normar el registro sanitario de los medicamentos. Como les había comentado antes, el responsable de los registros sanitarios es el farmacéutico. Es el que va a poder registrar ciertos productos, ¿no? Las nuevas moléculas que ingresen, también se registran los cosméticos, todos los productos odontológicos, etcétera, ¿no? Eso está bien normado también. Establecer la validación del procesamiento de control de calidad y estabilidad de los medicamentos. Una que ingresa medicamentos, bueno, ya sean productos nacionales o internacionales, los internacionales ingresan al país y tienen que, bueno, tener el respectivo control de calidad y el registro sanitario. Y lo mismo pasa con los medicamentos nacionales. Y se realiza el control a la estabilidad de los medicamentos. Reglamentar y normar la donación de medicamentos. Tampoco los donados se salvan, ¿no? Existe una norma especial también.
Normar las actividades de la Comisión Farmacológica. La Comisión Farmacológica es un ente donde se reúnen varios miembros del comité, que son personas profesionales competentes para ver para aprobar o desaprobar la inclusión o exclusión de medicamentos en la lista nacional de medicamentos esenciales, entre otras cosas. Normar la información, promoción y publicidad de los medicamentos, estableciendo las normas éticas de promoción. No podemos promocionar publicidad para medicamentos, por ejemplo, tome tal antibiótico, ¿no es cierto?, a través de publicidad. No es así con los medicamentos. Con los medicamentos hay que tener mucho cuidado. Tal vez vitaminas, ¿no? Pero medicamentos como medicamentos no podemos, no deben tener publicidad. Porque lo que tenemos que promover es el uso racional de medicamentos. Medicamentos genéricos que tienen denominación común internacional, o sea, con denominación común internacional, con nombre genérico, medicamentos de marca comercial y preparados oficinales son medicamentos reconocidos por ley. También tenemos las fórmulas magistrales, medicamentos homeopáticos, productos de origen vegetal, animal o mineral que tengan propiedades medicinales. Antes de que me olvide, van a definir bien qué son las fórmulas magistrales y qué son las fórmulas oficinales. Ustedes ya saben, solo que me las van a decir con términos claros. Tenemos otros medicamentos especiales como los biológicos, las vacunas, los hemoderivados, dietéticos, odontológicos, cosméticos, los radiofármacos que se utilizan en medicina nuclear, dispositivos médicos, sustancias para el diagnóstico y reactivos para laboratorio clínico. ¿Qué es el registro sanitario? La elaboración, fabricación, distribución, importación, exportación, venta y comercialización de medicamentos están sometidas obligatoriamente al registro sanitario. Hemos dicho que el registro sanitario se lo realiza a través de la Agencia del Medicamento. Y es un procedimiento por el cual un producto farmacéutico pasa por una estricta evaluación previa a su comercialización. Tienen que presentar un dossier con todos los datos del medicamento, ¿no? O el insumo que sea necesario para el uso hospitalario o de establecimiento de salud. Si cumple, le dan el registro sanitario, o sea, lo inscribe en la GEMED. Los medicamentos con registro sanitario pueden ser importados por cualquier persona natural o jurídica con representación legal registrada en la GEMED. El cambio de procedencia, nombre, modificación de fórmula cual y cuantitativa de laboratorio productor dará lugar a un nuevo registro sanitario. Basta que cambie alguna cosa cuando están registrando el medicamento o el insumo, esto ya necesita otro registro sanitario. La reinscripción del medicamento debe solicitarse por escrito antes de su vencimiento, adjuntando la información científica imparcial actualizada y el registro sanitario anterior. Tengo un medicamento, por decirles la amoxicilina de 1 gramo que se vence el 2024, diciembre del 2024. Y su registro sanitario es en enero del 2025. Yo tengo que hacer la reinscripción de ese medicamento para que esté vigente el 2025. Si se ha vencido
el registro sanitario el 2024. Para el 2025 yo tengo que hacer la reinscripción del medicamento, no un nuevo medicamento. La reinscripción, ahí dice, adjunto la información anterior, pero tengo que hacer la reinscripción del registro sanitario porque el registro es el que se ha vencido, el medicamento no se ha vencido. ¿Me entienden? El registro sanitario tiene validez de 5 años, al cabo de los cuales puede solicitarse su reinscripción siguiendo las normas. Entonces, se vence el registro sanitario y tengo que reinscribir el medicamento. Y si es un nuevo medicamento, aun cuando sea esa misma, bueno, no la misma, una amoxicilina, pero de otro laboratorio productor, yo tengo que realizar al lote, tengo que realizar el registro sanitario. Así esté vigente el vencimiento. El control de calidad de los medicamentos. El Ministerio de Salud, a través de la GEMED, se encarga de que los medicamentos y o especialidades farmacéuticas importadas o de elaboración nacional sean periódicamente analizados y evaluados a fin de controlar su calidad, inocuidad y eficacia. La industria farmacéutica y las firmas importadoras de medicamentos están obligadas a garantizar la calidad de sus productos con la presentación del certificado de control de calidad para cada lote de producción o importación. Entonces, si yo tengo un paracetamol con un lote X y el vencimiento, digamos, a ver, mayo 2024, y tengo otro paracetamol de otra fabricación y con el mismo vencimiento, pero diferente lote, yo tengo que realizar el control de calidad. Entonces es para cada lote de producción o de importación. Pueden tener el mismo vencimiento, pero tienen que realizar el control de calidad al lote, no al vencimiento. Los medicamentos registrados en AGEMED obtienen el certificado de control de calidad en los laboratorios oficiales reconocidos por el Ministerio de Salud. Este es el CONCAMIT, que se encuentra en La Paz. El laboratorio oficial del Ministerio de Salud y o cualquiera de los laboratorios acreditados de la Red Nacional de Laboratorios de Control de Calidad de Medicamento realiza muestreos aleatorios de todas las especialidades farmacéuticas en cualquier momento y lugar para verificar el respectivo control de calidad, tanto en los laboratorios industriales, importadoras, establecimientos farmacéuticos, servicios de salud, seguridad social, almacenes y aduana. Y en general en cualquier lugar de almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos. Entonces pueden ir en cualquier momento, retirar, a veces es más por denuncias, ¿no? Que van y retiran un cierto medicamento de un lote y hacen el control de calidad, o no siempre a denuncia, sino que para hacer un control aleatorio, ¿no? Alguna vez. Toda materia prima, perdón, e insumo importado para la elaboración de medicamentos deberá estar acompañado de la correspondiente certificación de calidad emitida por el laboratorio de origen o del país exportador con constancia de su autorización de fabricación y certificado de buenas prácticas de manufactura establecido por la Organización Mundial de la Salud. Todo esto se presenta, ¿no? Se presenta en el dossier para obtener el registro sanitario correspondiente. Las alteraciones y o adulteraciones en la fórmula cual y cuantitativa del medicamento registrado responsabiliza en todos los casos al fabricante y o al importador, dependiendo de la situación.
Mientras se elabore y apruebe la farmacopea nacional, el Estado boliviano adopta la farmacopea internacional de la Organización Mundial de la Salud, la norteamericana, la británica y la de la Unión Europea, la española por lo general. ¿Qué pasa con la industria farmacéutica? El laboratorio industrial farmacéutico es el establecimiento donde se efectúa la elaboración, envase y empaque de los productos farmacéuticos. La importación de medicamentos debe efectuarse por personas naturales y o jurídicas con representación legal registrada ante el Ministerio de Salud. Cualquier importadora o fabricación nacional tiene que estar como proveedor registrado en la AGEMED. El regente farmacéutico será responsable técnico de la comercialización y distribución de medicamentos y garantizará la conformidad de las importaciones de medicamentos de acuerdo al reglamento. Entonces, el regente farmacéutico es una persona muy importante en una industria farmacéutica o una importadora de productos farmacéuticos. Siempre tiene que haber un regente farmacéutico a nivel de la industria farmacéutica, o ya sea de los importadores y de los proveedores estatales y nacionales. Para la importación está prohibida la internación de medicamentos no registrados en la AGEMED, siendo los responsables posibles a sanciones establecidas por el Código Penal. Los despachos aduaneros de medicamentos solo podrán ser efectuados acompañando a la documentación exigida para el efecto el certificado emitido por AGEMED, donde se acredite el registro sanitario de los productos farmacéuticos importados. En cuanto a la donación de medicamentos, los medicamentos de donación deben estar autorizados expresamente por el Ministerio de Salud y deben ser productos farmacéuticos que permitan cubrir necesidades imperiosas en el campo de la salud y cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento a la presente ley. ¿Qué pasa con los medicamentos de donación? Para mí son un peligro, porque por lo general nos mandan con vencimientos muy cortos. Y como son de donación, solo se puede entregar en donación. Y para hacer la transferencia de esos medicamentos, para hacer cualquier trámite, es bien conflictivo. Hay que tener mucho cuidado en recibir este tipo de medicamentos. Por lo general nos pueden obligar a recibir este tipo de medicamentos. Pero hay que ver realmente si los necesitamos o no en el establecimiento de salud. Si no los necesitamos, si no vamos a utilizar o no están de acuerdo a nuestro nivel de atención, mejor es no recibir. ¿Qué hacemos con medicamentos raros o medicamentos? Por último, pueden ser medicamentos comunes, pero el vencimiento es bien importante. Ahora, si nos dan con vencimiento largo, hacemos cálculos según el consumo promedio mensual y realmente si nos puede servir, podemos aceptar. Pero si no, mejor no aceptar. Pero eso tiene que ver cada uno, cada farmacéutico. Los establecimientos farmacéuticos. El Ministerio de Salud otorgará autorización para la instalación, traslado y o transferencia de un establecimiento farmacéutico de acuerdo a reglamentos de la ley. Los establecimientos farmacéuticos serán privados de un profesional bioquímico o farmacéutico o farmacéutico, de sociedades integradas por bioquímicos y o farmacéuticos y otro tipo de asociaciones que deberán contar con la regencia de profesionales bioquímicos y o farmacéuticos responsables de la adquisición y comercialización de los productos farmacéuticos. Tenemos las cadenas, ¿no es cierto?, que son asociaciones que contratan personal farmacéutico para la atención. Ese siempre ha sido el problema de la ley 1737, que el farmacéutico
el propietario de la farmacia puede ser otro tipo de persona, no siempre un farmacéutico. Y eso nos ha limitado mucho, ¿no? Eso ha dado lugar eh, a que crezcan las cadenas de farmacia y cada vez hay diferentes tipos de, bueno, diferentes cadenas que le quitan el espacio a las farmacias unipersonales, que al final se vuelven en farmacias muy pequeñas y que tienen que trabajar muy fuerte para poder salir adelante. Pero bueno, ahí te generan fuentes de trabajo. Lo malo es que no pagan muy bien, que digamos. Pero bueno, hay fuentes de trabajo en las cadenas. Las farmacias institucionales y hospitalarias. Les hablaba el otro día de las FIM, ¿no? Las FIM son farmacias institucionales municipales que están en los primeros y segundos niveles, y las hospitalarias en los terceros niveles. Bueno, hemos hablado también del cuarto nivel, que también es hospitalaria. Entonces, estas son las farmacias que están dentro de lo que es el sistema de salud. Y las boticas han sido creadas en lugares para que sean utilizadas en lugares alejados donde no hay personal de salud. Entonces, la misma población es que maneja una botica comunal, pero en algunos lugares estas boticas son tremendas farmacias y atendidas por un personal que nada que ver, ¿no? Entonces, yo pienso que deberían eliminarse porque ahora todo ya es más cerca, ¿no? A no ser que sean lugares muy alejados donde realmente necesiten cierto tipo de medicamentos. Según la ley del medicamento, estas boticas solo deberían tener unos 20 medicamentos, pero como les digo, son inmensas farmacias, sobre todo en el Chapare, que están frente a frente a una farmacia no institucional, a una farmacia privada regentada por un farmacéutico, y le hacen competencia desleal. Las farmacias estarán bajo responsabilidad permanente de regentes, que serán bioquímicos farmacéuticos y o farmacéuticos. Bueno, las farmacias institucionales y hospitalarias de propiedad de entidades públicas y privadas destinadas a la dispensación de medicamentos bajo la responsabilidad siempre de un regente farmacéutico. Pueden haber varios farmacéuticos, ¿no? Pero el responsable es el regente. Ahora, si hay varios turnos, en cada turno, mientras no esté el responsable es el que está de turno. Las droguerías. Establecimientos destinados a fraccionamiento y distribución de medicamentos al por mayor bajo responsabilidad del regente farmacéutico. ¿Quién me dice qué droguerías existen en el país? ¿Quién conoce una droguería en el país? Droguería Inti, ¿no? La droguería Inti, además de tener sus propios productos que fabrican a través de Inti, tienen varias representaciones, ¿no? Esa es una droguería. Y también existe un regente farmacéutico. En cuanto a la prescripción y dispensación, los medicamentos solo podrán ser prescritos por profesionales médicos, odontólogos, habilitados para el ejercicio de la profesión y debidamente matriculados en el Ministerio de Salud. Cualquier persona que sea de profesión médico, bioquímico u odontólogo, y también las enfermeras, tienen que tener la matrícula en el Ministerio de Salud, si no, no pueden ejercer la profesión. Una que salimos de la facultad, recabamos nuestro título académico y en provisión nacional, y tenemos que ir a La Paz a tramitar nuestra matrícula profesional. Si no, no podemos ejercer la profesión.
Las órdenes de recetas médicas deberán ser formuladas utilizando la denominación común internacional. Paralelamente se podrá usar también el nombre comercial del medicamento. Esta es la norma, ¿no? Pero en el sector privado no están de acuerdo, o sea, no la utilizan. Los médicos son bien reacios y tampoco les obligan, ¿no? Pero la ley dice que sí. En cambio, en los establecimientos públicos sí o sí tienen que poner el nombre, la denominación común internacional, ¿no? El nombre genérico. Y si quieren, pueden ponerle al lado el comercial, pero no les sirve de mucho porque se les dará lo que tenemos en la farmacia. La dispensación del medicamento estará a cargo exclusivo de los establecimientos farmacéuticos. El despacho fuera de ellos será considerado como venta ilegal del medicamento. A veces encontramos, ¿no?, en la calle que están vendiendo medicamento. Ahora ha disminuido, pero es una lucha constante. Con la venta ilegal del medicamento. La prescripción de medicamentos en el sistema público de salud deberá basarse obligatoriamente en las normas terapéuticas, protocolos de tratamientos y formulario terapéutico nacional. Hay todas las enfermedades que se presentan, que se podrían presentar en un establecimiento de salud, están descritas en el CIE 10. El CIE 10 es el... Ay, ¿qué es el CIE 10? Me olvidó. Bueno, ahorita voy a acordar, les voy a decir, pero es la denominación de cada una de las enfermedades existentes. Aquí y donde quiera que vayan, por ejemplo, el resfrío común tiene un código. Es el Código Internacional de Enfermedades, el CIE 10. O sea, tiene un código y ese código para datos, para introducción de datos a los sistemas informáticos en todas partes del mundo, se utiliza ese código. Por decirles, el resfrío común tiene un código, no sé, O125, y en todas partes va a tener ese código. Entonces, todos los médicos que trabajan en los establecimientos de salud, lo que se refiere al sistema público de salud, tienen que basarse en ese código. Al principio sí, ¿no? Se tiene que ir poniendo los códigos, después ya se acostumbran y ya ponen a lo que se refiere. Pero ahora, en la actualidad, sí están poniendo los códigos, ya se lo saben de memoria los médicos y nosotros tenemos que corroborar si realmente es el código correspondiente. A veces se inventan enfermedades o se les ocurre un nombre o es el nombre que han manejado toda su vida mientras han estudiado y no se han percatado que tenía que estar dentro del CIE 10 y tenemos problemas porque se les manda a corregir y tienen que buscar bueno, ahora en internet entran al CIE 10 y encuentran todas las enfermedades que necesiten. Y de acuerdo a eso hay los protocolos de tratamiento. Y todos los medicamentos que están en estos protocolos de tratamiento tienen que estar en el formulario terapéutico nacional, que es, hemos dicho, como un vademecum, pero solo de medicamentos esenciales, solo de los que están en la lista nacional del medicamento. Igual como describen en el vademecum, aquí se describe solo lo que está dentro de la lista nacional del medicamento. En un vademecum tenemos varias líneas, ¿no es cierto? Varios proveedores. En cambio, en
En el formulario terapéutico no, solo la LINAME. Adquisición y suministro para unidades estatales. El Estado regula la producción, importación y comercialización de medicamentos, evitando la acción monopólica en la adquisición y suministro de fármacos para entidades estatales, debiendo basarse en el formulario terapéutico nacional. Es política y prioritaria del Estado favorecer la adquisición y suministro de medicamentos de producción nacional genéricos esenciales de calidad garantizada y a precios bajos sobre la base de principios de equidad e igualdad. Existe una lista de precios que nos da la Agencia del Medicamento y para la adquisición de medicamentos los precios tienen que ser iguales o menores a los de esa lista, lo que perjudica también en algunos casos la adquisición de medicamentos. A veces los que proveen tienen precios más altos y la compra se declara desierta. No podemos comprar. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con los precios, no están de acuerdo a la lista de precios que da la AGMED. Entonces, es todo un proceso de reversión del proceso de adquisición. Es un poco complicado, pero ahí estamos. La adquisición y suministro de medicamentos para el sistema de salud y el seguro social e instituciones que prestan servicios por delegación se efectuarán bajo denominación común internacional. Deberá contar obligatoriamente con certificado de control de calidad y registro sanitario. Cuando recibimos los medicamentos, el proveedor tiene la obligación de presentarnos el control de calidad y el registro sanitario. Si hay una supervisión de la AGMED y encuentra registros sanitarios vencidos, no así que el medicamento esté vencido, pecado si el medicamento está vencido, pero si el registro está vencido, hay multas. Entonces, el proveedor tiene la obligación de presentar su registro sanitario y si el registro sanitario se ha vencido y el medicamento está vigente, tiene que realizar la reinscripción del medicamento. Entonces, hay que exigir también el registro de reinscripción. Además de los programas nacionales de salud, el Ministerio, previa resolución ministerial, podrá adquirir y suministrar medicamentos en los siguientes casos. Declaratoria de emergencia nacional determinada por epidemias o catástrofes naturales, inundaciones, sequías, movimientos telúricos y otros, en toda situación que presente riesgos para la salud pública. Entonces, en estos casos sí, el ministerio podrá adquirir medicamentos inmediatamente, ¿no? Sin tanto detalle. La receta. Se considera receta médica toda prescripción emitida por un profesional en medicina, odontología y medicina veterinaria con fines terapéuticos, debiendo contener las siguientes características. Escrita en castellano y con texto legible, conteniendo el nombre, firma, matrícula y dirección del personal, del profesional. Deberá precisar el nombre completo y la edad del paciente. ¿Por qué es importante poner la edad del paciente, registrar la edad del paciente? Bueno, sería tal vez para ver si es un paciente pediátrico o es un paciente adulto. Muy bien, o sea, no son las mismas dosis, ¿no es cierto? Ni las mismas concentraciones. Entonces es bien importante la edad del paciente. Todo es importante, pero la edad del paciente no pueden omitir. Tal vez en el sistema público, bueno, registran siempre la edad del paciente. Además, nos damos cuenta por el médico, ¿no? El médico prescriptor. Pero en caso de recetas de profesionales de un particulares,
tiene que ser importante, ¿no? Porque no siempre un niño va a ir al pediatra, puede atenderlo de emergencia otro médico, tal vez un médico general. Entonces necesitamos la edad del paciente para poder ver si está bien prescrita, si está de acuerdo el diagnóstico con el tratamiento. La receta especificar el nombre genérico del medicamento prescrito, opcionalmente el nombre comercial, la fórmula farmacéutica, concentración del principio activo y dosificación, así como la duración del tratamiento y especificaciones para llevarlo adelante. Puede que necesite otro tipo de indicaciones, ¿no? Así que esto tiene también que estar descrito en la receta y con letra clara. Es un desastre a veces la letra de los médicos. Incluso en el diagnóstico, ¿no? No se entiende, entonces uno ni va a buscar en internet porque el diagnóstico no se entiende. Les dan por ahí vitaminas, pero no sabemos si el diagnóstico está de acuerdo o no. En el caso de las recetas de un establecimiento de salud, nos podemos guiar, si no está bien escrito, nos podemos guiar por el código. Pero es mejor siempre estar seguros del diagnóstico y del tratamiento, de que se pueda leer claramente tanto el diagnóstico como la receta. Porque si no entendemos algo, tenemos que preguntar, no adivinar. Tenemos que preguntar qué es lo que ha querido realmente que su paciente tome. Por ahí interpretamos mal y le damos un medicamento que nada que ver, que no le va a servir a su paciente. Muchas veces se equivocan también en la concentración o en la forma farmacéutica. Entonces hay que estar detrás de eso. Y llamar al médico, ¿no? Y realmente cerciorarnos qué es lo que tiene el paciente y qué medicamento tiene que tomar. El otro día nos viene una receta con 30 levofloxacinas. ¿Qué es la levofloxacina? Un antibiótico, doctor. Un antibiótico. ¿Cómo se toma? Uno al día por 7 días. ¿Y qué hace con 30? Algo anda mal, ¿no es cierto? Entonces, averiguado, el médico, claro, nunca acepta. No hay que el interno se equivocaba, pero ese rato corrigió. Entonces, esa actitud tenemos que tomar. No despachar como si... Ahí estamos demostrando que no sabemos, ¿no? Tenemos que hacernos respetar. Entonces, ellos ese ratito se avergüenzan y bueno... y corrigen, pero de eso tenemos que hacer seguimiento siempre, estar pendientes siempre. No es dispensar por dispensar. En caso necesario, deberá indicar las precauciones particulares a respetar por el paciente. En caso de psicotrópicos, el profesional deberá tomar en cuenta que la receta quedará retenida en el establecimiento farmacéutico. En una misma receta, no puede ir un psicotrópico y otro medicamento. La receta para psicotrópicos y estupefacientes, bueno, el trato de estupefacientes es diferente. Los psicotrópicos la receta tiene que quedarse. Entonces, por lo tanto, no tiene que haber otro medicamento en esa receta. Se les devuelve y que hagan el psicotrópico aparte. El profesional farmacéutico deberá dispensar los medicamentos de acuerdo a prescripción del facultativo. Cuando presuma que en la receta existe error, no la despachará sin antes solicitar al prescriptor la aclaración pertinente. Es lo que les decía. Se considera receta valorada aquella que es de uso exclusivo para la prescripción de estupefacientes. Esta receta valorada, a través del CEDES, venden unos recetarios que son exclusivos para prescribir estupefacientes.
Un farmacéutico en una farmacia privada no puede dispensar este medicamento si no está con receta valorada. Por ejemplo, el fentanil tiene que ser prescrito en receta valorada. Entonces, por eso es que se controla la venta de estos medicamentos. No hay mucho problema ahora con el fentanil, han debido escuchar. Y hablando de eso, van a hacer un breve resumen, qué es lo que está pasando con el fentanil a nivel internacional. Entonces, la receta valorada es para, bueno, también la retenida, la de psicotrópicos, es para una sola vez, por eso es que se queda en la farmacia, ¿no? Ahora, no siempre hay recetas valoradas en el... Está abierto el CEDES para emitir recetas valoradas. Entonces, el médico puede prescribir. Pero esta receta prescrita tienen que llevarla a un centro de tercer nivel. Hay personal de farmacia que, bueno, las farmacias se atienden 24 horas. Y el personal, se emite una lista del personal de atención en la farmacia, que atiende la farmacia hospitalaria, la farmacia institucional, y pueden llevar a que refrende la receta, a que le sellen esa receta y en la farmacia privada le puedan vender. Pero sin ese sello no pueden vender. Entonces necesitan necesariamente que esté firmada por un personal autorizado en los diferentes hospitales de segundo o tercer nivel. En tercer nivel no deben tener mucho, deben tener ellos sus recetas valoradas. En cambio, en los segundos niveles llevan y se les avala la receta para que puedan adquirir ese medicamento. Se considera receta archivada aquella médica que debe consignar la prescripción específica de psicotrópicos, debiendo consignar los siguientes datos del paciente: carnet, identidad, domicilio y teléfono. Entonces, los psicotrópicos como el alprazolam, el diazepam, se hace quedar la receta, se la archiva y trimestralmente se informa qué cantidad de recetas de este tipo se han emitido y se han llevado y se lleva al CEDES, al departamento de farmacia. O sea que es nomás a tener cuidado. El profesional farmacéutico puede informar y ofrecer al usuario el mismo medicamento genérico prescrito sobre la base de disponibilidad y mejor precio ante posibles modificaciones de presentación farmacéutica, concentración de principio activo u otros similares. Se requiere autorización expresa del profesional que extendió la receta. Por ejemplo, tengo amoxicilina de 500 y el médico me pide de 1 gramo. Entonces yo hablo con el médico y le digo, solo tengo de 500. Puede que me digan, no, que yo necesito la de 1 gramo. Pero tranquilamente el paciente puede tomar 2 de 500 y le doy el doble, ¿no? A eso se refiere. Se autoriza el expendio de medicamentos aprobados expresamente como medicamentos de venta libre en farmacias populares institucionales, botiquines locales, en locales comerciales y diversos que están legalmente establecidos. Por ejemplo, aspirinetas se encuentran en el supermercado, ¿no? El Mentizan también es un OTC. Entonces, a esto se refiere los de venta libre. No se considera de venta libre ningún antibiótico, ¿cierto? El antibiótico tiene que ser dispensado, vendido en un establecimiento establecido, legalmente establecido. Información sobre medicamentos. El Ministerio de Salud garantiza que los profesionales, los prestatarios de servicios de salud o los consumidores y población en general tengan acceso a la información actualizada, científica e imparcial sobre los medicamentos,
debiendo cumplir requisitos relacionados con toda información sobre medicamentos. Con el objeto de brindar información sobre medicamentos, tanto a profesionales de la salud como a la población en general, el Ministerio queda encargado de establecer centros de información de medicamentos tóxicos y venenos con entidades de carácter científico, universidades, instituciones de salud y organismos gremiales. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estos centros de información y qué es lo que tienen que hacer. Para fines, en cuanto al control de calidad de los medicamentos, para fines exclusivamente de registro sanitario, se constituye el laboratorio oficial. En laboratorio oficial, el laboratorio de control de calidad de medicamentos y toxicología, exceptuando el control de calidad de reactivos y sustancias de diagnóstico, para cuyos casos se constituyen en entidades oficiales los laboratorios de referencia del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud correspondientes. Para garantizar la calidad de los medicamentos, se declaran adecuadas para Bolivia las normas de buenas prácticas de manufactura de la OMS y la correspondiente guía de inspección de buenas prácticas de manufactura, las cuales se aplicarán con preferencia sobre las normas ISO. También acerca de estas normas hay cursos interesantes. Con el objeto de verificar el cumplimiento de normas anteriormente señaladas, el Ministerio establecerá el Sistema Nacional de Vigilancia y Control de aplicación en establecimientos farmacéuticos, laboratorios industriales farmacéuticos e importadoras. La adquisición de suministros para entidades estatales, a fin de garantizar la calidad de la adquisición de medicamentos en entidades estatales del Sistema Nacional de Salud, además de lo establecido por la Resolución Suprema 2161/45, que son las normas básicas para la administración de bienes y servicios, constituyen requisito imprescindible para toda adquisición de medicamentos los siguientes documentos. Registro vigente de la empresa. Hemos dicho que las empresas tienen que estar registradas en la GEMED. Fotocopia legalizada por la GEMED del registro sanitario del medicamento. Certificado de control de calidad otorgado por el fabricante. El producto debe estar incorporado en el formulario terapéutico nacional. Cuando se trate de productos importados, deberá adjuntarse la póliza de importación. El Ministerio de Salud establece las normas para el Sistema Nacional Único de Salud, único de suministros, precautelando la integridad del servicio farmacéutico. Ya vamos a ver más adelante el Sistema Nacional Único de Suministros. La Comisión Farmacológica Nacional. Es un organismo asesor técnico-científico del Ministerio, constituido con el fin de coadyuvar en la elaboración de normas farmacológicas y farmacoterapéuticas y en la consideración de productos nuevos para su registro sanitario. Asimismo, cumple las funciones de farmacovigilancia determinada. Entonces, nosotros vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de farmacovigilancia más adelante. Entonces ya saben que la Comisión Farmacológica es un equipo de asesoramiento técnico-científico. Les había comentado que ellos están en la capacidad de aceptar o rechazar un medicamento nuevo aceptar un medicamento, una fórmula nueva en la LINAME o eliminar del listado también. También deben someterse a registro sanitario específico y el correspondiente control de calidad de los medicamentos naturales y tradicionales elaborados en base a recursos naturales, cuyo uso se justifica por una tradición que ha dado cuenta de su eficacia y seguridad
y que se refuerza con la investigación nacional e internacional. A fin de lograr el desarrollo de la Política Nacional del Medicamento, se establece el Programa Nacional de Medicamentos Esenciales de Bolivia, el PNMBOL, cuya finalidad, además de preservar el uso racional de los medicamentos, es la de atender las necesidades de la población, de menores ingresos a través del suministro oportuno de medicamentos esenciales, de buena calidad, de eficacia reconocida y de precios accesibles, dando prioridad a la industria farmacéutica nacional. Esa sería la lección de hoy. ¿Alguna pregunta?